Muy buenas a todos, mi nombre es David Cedeño, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. A continuación, mi grupo y yo daremos a conocer algunos detalles anatómicos que tienen que ver con el sistema reproductor masculino, específicamente con lo que son los testículos y el escroto. Esta exposición tendrá valor como proyecto de final de ciclo de la asignatura de anatomía. Iniciando un poco con lo que son algunas generalidades y lo que explicando un poco lo que es la migración de los testículos. Encontramos que el aparato genital del hombre se va a componer esencialmente de dos partes. Un órgano glandular, conocido también como testículos, y una serie de conductos que tienen nombres, que van a tener diferentes nombres como conductos deferentes, vesícula seminal, y asimismo conducto eyaculador, uretra o conducto urogenital, que se van a desenvolver en sí para almacenar o producir los espermatozoides. Explicando un poco lo que son los testículos, vamos a conocer que también se les denominan glándulas seminales. Obviamente van a producir espermatozoides, pero también van a tener una función importante en lo que es la secreción endocrina, debido a que pues, los testículos van a producir la hormona testosterona, que va a ser la encargada de darle los aspectos masculinos a la persona que las está produciendo. Asimismo, los testículos van a formar parte de lo que es las características esenciales del hombre, como ya lo dije, y son las gónadas que representan al sexo masculino, como los ovarios van a representar al sexo femenino. Aquí encontramos sus posiciones, que va a estar dada justo debajo del pene, entre los dos muslos y en la parte anterior de la región perineal. Estos testículos van a estar encerrados en un sistema de cubiertas que han recibido un nombre muy característico denominado bolsas. Como un dato un poco curioso, encontramos que el testículo izquierdo va a estar un poco más alejado o un poco más extendido de lo que es el nivel del testículo derecho, por algunas razones que desconozco, pero sí está. En cuanto a lo que es la migración de los testículos, vamos a encontrar que el desarrollo de los mismos, o sea, no el desarrollo, sino que la formación va a estar dada dentro de la cavidad abdominal, en la derecha y la izquierda, justo separados por la columna vertebral. Una vez su desarrollo, que es hasta el final del tercer mes, cuando van a abandonar la región abdominal y se van a dirigir al conducto inguinal. Momento llega a alcanzarlo y va a atravesar el nivel del mismo de la pared abdominal y va a descender a las bolsas antes mencionadas, posición por la cual van a ocupar una posición definida, al menos hasta el final de sus días, mientras no exista alguna patología que afecte a las mismas. Explicando un poco también de lo que es la migración, como ya ha estado aquí, algunos estadios también explica el libro de Testic. Quisiera explicarles un poco de manera rápida cómo se da la migración. Según el libro, ya he planteado lo que es el cuerpo de Wolf. Este cuerpo de Wolf va a dar dos prolongaciones, o no prolongaciones, el libro las define como pliegues. Un pliegue superior que no tiene importancia, no tiene nada que ver con el descenso de los testículos, y un pliegue inferior que se va a dirigir del extremo inferior del riñón primitivo a la región inguinal, y el cual constituye al ligamento inguinal del cuerpo de Wolf. Este repliegue inferior se engruesa y va a formar un repliegue que tiene un nombre un tanto peculiar, que se denomina Gubernaculum testis de Hunter, que es uno de los órganos del cual se va a atribuir un papel esencial del descenso de los testículos.
Ahí están, como les dije, los 4 estadios sucesivos de la migración del testículo en el feto humano. También quisiera explicarles aquí un poco de lo que se denomina la ectopía testicular. Un poco resumiendo, la situación es que el testículo va a poder o accidentalmente se va a detener en el curso del descenso y se puede fijar para toda la vida en un punto más o menos distante de las bolsas. Esta anomalía, como se ve, es más que la persistencia de una disposición normal, pero como no está dado en lo que son las bolsas, este testículo en sí no va a ser funcional, o sea, no va a producir espermatozoides. Quizás el paciente pueda sobrevivir toda su vida tan solo con un testículo, porque mientras un testículo sea funcional, quizás el paciente sí pueda reproducirse. También encontramos un poco de lo que son las medidas y la movilidad, encontrando como testículos normales a la derecha, unos testículos sanos, y esta herramienta que se utiliza, no herramienta, instrumento utilizado por los doctores para medir el volumen y la longitud de los testículos de una manera normal. Un tanto lo que son la movilidad de los testículos es relativamente arbitraria, ¿no? Si uno las controla de manera manual, tendrá una movilidad sin sin ninguna, sin ningún problema, siempre y cuando no exista alguna patología como distorsión o enrollamiento del cordón por el que se transportan los espermatozoides. En cuanto al número, obviamente los testículos van a estar en un número par, de derecho e izquierdo, como sin ninguna normalidad. Existen casos, como ya dije anteriormente, que patologías en el que el paciente va a tener un testículo, el cual se le denomina monorquidia, y que es un poco raro la situación. Pero también existe otra patología que es mucho más rara, en la cual el paciente no presenta ningún testículo y se va a denominar con el nombre de anorquidia. En cuanto a las dimensiones, encontramos que los testículos en el feto, hasta antes de la pubertad, van a llevar un crecimiento normal, o sea, no tan acelerado y parcial. En el momento en el que se llega a la pubertad, estos testículos van a comenzar a engrandecerse de manera grotesca, alcanzando así entonces por término medio de 40 a 45 milímetros de largo, por 25 de ancho y 80 de alto. Estos valores pueden ir alterándose a lo largo de los años del paciente, como se puede atrofiar debido a la edad o se mantiene de esa manera hasta el día del deceso del mismo. Algo más que agregar, creo que está todo claro. Las características, bueno, como un dato adicional, en algunos países deciden castrar a violadores, no solo por que no dejen embarazadas a sus víctimas, sino que como son gónadas que van a dar el deseo sexual de las personas a través de sus hormonas, se supone que al momento de alterar estas hormonas, la persona que está afectada ya pierde la necesidad de hacer ese daño, aunque no todo tiene que ver con esto. Pero bueno, esta es mi exposición, agradecido con los que nos están escuchando. A continuación, mis compañeros. Muchas gracias. Mi nombre es Negro Macías y yo procederé a hablar sobre la configuración anatómica externa del testículo. Bueno, como preámbulo me gustaría acotar que el testículo para su estudio se ha dividido en dos caras, dos bordes y dos extremos. Empezamos por las caras, describiéndolas. Una cara externa o lateral, que como dice su nombre mira hacia el exterior de la línea media del cuerpo, que es la que podemos observar aquí señalada por el cursor. Una cara interna o medial,
que mira hacia la línea medial obviamente y está en relación con el testículo homólogo, ¿no? Si es el izquierdo con el de la derecha y si es el de la derecha con el de la izquierda obviamente. Dos bordes, un borde antero-inferior, que es el que estoy señalando en este momento, un borde postero-superior, que es el borde más importante, más adelante veremos por qué es el más importante, y a su vez dos extremos, un extremo anterior o antero-superior y un extremo postero-inferior. Como lo dije en el preámbulo, consta de dos caras. A la imagen de nuestra izquierda podemos observar la cara externa. La cara externa se torna un tanto convexa y no ofrece mayores detalles anatómicos, salvo estas pequeñas ramas de las diversas arteriolas que entran por el testículo, que les adelanto que son la arteria espermática, la deferencial y la funicular. Y estas con sus diversas anastomosis dejan estas diversas impresiones de mini arteriolas. Y la cara interna, esta sí nos incumbe debido a que en esta cara de acá se torna un tanto plana y en lo que corresponde a su borde postero superior dentro de esta misma cara medial observamos esta estructura aquí que corresponde al hilio testicular. Este hilio testicular contiene diversos vasos y una estructura muy importante que es el conducto deferente que abandona el testículo. Estos diversos plexos venosos conforman un plexo que se denomina plexo pampiforme y podemos observar aquí lo que sería marcado de rojo, obviamente, la arteria testicular o espermática. Cabe recalcar que estas dos caras están cubiertas ampliamente por lo que se denomina bolsa escrotal o el escroto, como se lo conoce propiamente. Ahora, en lo que corresponde a sus bordes, habíamos descrito un borde superior, como el que vemos acá, y un borde inferior. En el borde inferior no vale tomarnos gran detalle debido a que este solamente se encuentra en relación con la bolsa escrotal. Sin embargo, el borde superior sí ofrece un detalle anatómico muy importante a tener en cuenta, que en este caso es el epidídimo, que es un cuerpo compuesto por tejido fibroso que está situado en toda la extensión de este borde superior. Les adelanto que consta de una cabeza, que es la estructura que vemos acá, un cuerpo y una cola, con la que va a terminar en el conducto de frente, que más adelante lo veremos en una imagen mucho mejor. Ahora vamos con los extremos. Empezamos por el extremo superior, que es el que observamos acá. Superior o antero-superior, como se nos haga más fácil denominarlo. Este extremo antero-superior va a estar en relación con la cabeza del epidídimo, como observamos acá se puede observar más claramente, y estas dos, por así decirlo, protrusiones, que se denominan játides de Morgani. ¿Qué son estos játides de Morgani? Son remanentes de lo que en la vía intrauterina fue o pudo ser el conducto de Wolf, o conducto mesonéfrico, o el conducto de Müller, o conducto paramesonéfrico. Dependiendo del origen es que se lo denomina, ¿no? Hay játides de Morgani pediculares, que son los que vienen del conducto de Wolf, que solamente son protrusiones en todo caso de estos conductos. Y ahora, cuando se habla de un sétil, de este mismo játide de Morgani, ya se habla de tejido conjuntivo con algunos vasos sanguíneos en su interior. Pero esto, como lo digo, son órganos vestigiales, remanentes de lo que fue la vía intrauterina, y en algunos casos están y en otros no. Por eso no hay que entrar mucho en detalle en estos remanentes embrionarios. En lo que corresponde a su extremo posterior o inferior, este sí cobra una mayor relevancia. ¿Por qué digo que cobra una mayor relevancia? Porque encontramos esta estructura de acá. Esta estructura se denomina ligamento escrotal. Este ligamento escrotal, como lo dice su nombre, va a cumplir la función de unir este borde inferior del testículo con el escroto, ¿no? Y las diversas capas que contiene el escroto, que más adelante las describiremos también. Además, en la imagen del medio, como nos podemos observar, justamente por arriba de este ligamento escrotal encontramos el conducto deferente, que es una continuación del conducto epidimario, que termina en la cola del epidídimo. Y posteriormente, este conducto deferente saldrá por el hilio testicular, que habíamos hablado anteriormente. Habíamos nombrado el epidídimo, ¿no? Ahora entremos en detalle de qué es el epidídimo. El epidídimo es un cuerpo conformado por tejido fibroso que está situado en el borde postero superior del testículo. Este epidídimo consta de tres porciones. Una cabeza, que es la que observamos acá, que es la porción más gruesa. Acá podemos ver una imagen mucho más completa. En este caso, en la imagen de acá se le ha quitado lo que corresponde al conducto fibroso y solo ha quedado los conductos epidimarios como tal. Una cabeza, un cuerpo y una cola. Acá podemos observar que el cuerpo abarca la mayor extensión y una cola que, como lo había mencionado antes,
termina lo que conocemos como conducto deferente. En este caso, la cabeza se encuentra en relación con estos conductos acá, que se denominan conductos o conos eferentes. Estos conductos o conos eferentes son continuaciones de lo que encontramos acá, que corresponde a la red de Haller o red de Testit, que son las diversas redes, un diverso espacio donde convergen los diversos vasos rectos, conductos rectos provenientes de los conductos seminíferos. Entran a esta red de Testit y evacúan mediante estos conos eferentes hasta llegar al epidídimo. Todo este conjunto de pequeños conductillos vemos que se encuentran plegados unos sobre otros. Por eso tiene gran extensión este conducto epididimario. Todo esto este plegamiento se continúa, como lo he mencionado antes, recorre el cuerpo hasta terminar en la cola, en lo que conocemos como conducto deferente. Este conducto deferente sale por el hilio testicular y sigue el trayecto de las vías espermáticas. Y finalmente hablaremos de la túnica albuginea y la configuración anatómica del testículo. ¿Qué es la túnica albuginea? Es una especie, es un tejido fibroso que recorre toda la extensión del testículo. Viene a formar, si ya nos queremos meter al plano histológico, sería prácticamente el estroma testicular. ¿Por qué hablo de estroma? Porque este sufre invaginaciones hacia dentro del testículo y forma, o más bien segmenta, en diversos lobulillos, denominados lobulillos testiculares, que son las estructuras que vemos de rosado adentro, delimitadas por estas estructuras de un color plomo, ¿no? Que convendrían a ser los diversos tabiques formados por la túnica albuginea. Estos tabiques convergen en un punto, ¿no? Que se denomina antro de Hickmore, que es esta extensión que vemos acá. En la imagen de la izquierda sería toda esta extensión de aquí, ¿no? Vemos de amarillo acá lo que correspondería a los diversos lobulillos testiculares y acá de blanco los tabiques, ¿no? Convergiendo en este punto que es el antro de Hickmore. El antro de Hickmore va a estar constituido por lo que es la red de Haller. Por eso es una estructura tan importante y vale conocer cómo lo segmentan esta túnica albuginea. Y esto también permite describir mejor la configuración anatómica, que está segmentada en diversos lobulillos, que están conformados estos lobulillos por los conductos seminíferos, convergen en los vasos rectos a la red de Haller y posteriormente evacúan por estos conos eferentes. Saludos, soy Carla Guerrero. En esta conferencia voy a hablar sobre ciertos conductos anatómicos que se encuentran en estrecha relación con los testículos, los cuales se han clasificado y descritos de acuerdo a su función, como conductos productores de esperma y conductos excretores de esperma. A continuación voy a hablar detalladamente de la anatomía de los conductos productores de esperma. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que estos conductos también tienen otros nombres, como túbulos seminíferos o conductillos seminíferos. Reciben esta categoría debido a que en su pared interior presentan una serie de células capaces de diferenciarse en espermatogonios y constituir de esta manera la espermatogénesis. Cabe recalcar que se entiende por espermatogénesis al proceso mediante el cual un espermatogonio, a través de divisiones meióticas, se convierte en un espermatozoide. Los túbulos seminíferos se caracterizan además por encontrarse dentro del testículo, en unos espacios denominados lóbulos espermáticos, los cuales están circunscritos por tabiques de tejido conectivo que penetran desde esta túnica. Estos lóbulos espermáticos tienen la forma de una pirámide, en donde la base se encuentra relacionada con la túnica y el vértice se encuentra en relación con el cuerpo de Highmore. Además, se encuentran aproximadamente unos 250 lóbulos espermáticos en cada testículo. Y en cada lóbulo espermático hay entre 2 a 3 túbulos seminíferos, lo que quiere decir que en cada testículo existen aproximadamente 900 túbulos seminíferos. En esta lámina se puede observar el trayecto de los túbulos seminíferos. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que el trayecto converge en sentido vertical de la pirámide. Si recuerdan que mencioné que el lóbulo espermático tiene forma de una pirámide,
los conductillos seminíferos van a ir hacia el vértice de ese lóbulo espermático. En todo su trayecto van a presentar flexiones, enrollamientos y anastomosis. Estas anastomosis son muy importantes porque pueden incluso relacionarse y unirse con conductillos seminíferos de lóbulos espermáticos continuos, constituyendo de esta forma a las anastomosis interlobulares. Además, hay casos de el túbulo seminífero se bifurca y vuelve a formar un solo túbulo, como se puede observar aquí. Las anastomosis son mucho más frecuentes en la base que en el vértice. Además, en ciertos casos pueden presentar un engrosamiento en la pared en forma de saco ciego que recibe el nombre de divertículo del conducto seminífero. Pueden haber varios por cada conducto. Todos estos conductos se van a unir y van a formar un conducto rectilíneo que recibe el nombre de conducto recto, el cual se va a explicar posteriormente. Los conductos excretores de esperma son el otro tipo de conductos que se caracteriza por permitir el paso de la esperma para que ésta llegue a su lugar de destino. Una vez que la esperma es secretada por las células de los túbulos seminíferos, estas van a tomar un camino a través de ciertos conductos que se denominan excretores de esperma para llegar hacia el conducto deferente y dirigirse hacia la próstata y cumplir su función. Estos conductos se dividen en conductos rectos, en conductos eferentes, conductos epididimarios, pero en este caso voy a hablar sobre los conductos rectos en primer lugar. Son el resultado, como mencioné, de la unión de 2 o 3 túbulos seminíferos. En este cuadro amarillo se puede observar cómo es un conducto recto. Existe un conducto recto por cada lóbulo espermático. Estos conductos van a desembocar en la red de Haller, a nivel del cuerpo de Highmore. En esta lámina se puede observar a la red de Haller. La red de Haller es el resultado de la fusión de muchos conductos rectos. Aquí podemos observar que los conductos rectos terminan por anastomosarse entre sí. Y en esa anastomosis, en el camino de esa anastomosis, van dejando pequeñas cavidades, pequeños espacios. Esta red de Haller va a encontrarse situada en el cuerpo de Highmore, pero en su parte inferior, en esta parte inferior de aquí, porque en la parte superior se encuentra ocupada por vasos sanguíneos y vasos linfáticos. En esta lámina se puede observar a los conos eferentes. Los conos eferentes son el resultado de toda la unión del cuerpo de Haller. Podemos ver que estos se originan desde la red de Haller, salen de la túnica albuginea y se dirigen hacia el epidídimo para desembocar específicamente en el conducto epididimario. Estos son 10 a 15 conos eferentes y también van a ser excretores de esperma. Cada cono eferente se va a caracterizar por desembocar en los conductos epididimarios y especialmente el anterior por ser el conducto que origina el conducto epididimario. A continuación lo voy a explicar de una forma más eficaz. Si observamos, el conducto epididimario es un conducto que conecta los conos eferentes con el conducto deferente. Este conducto epididimario tiene aproximadamente una longitud de 6 a 7 metros
sino que en el testículo, en el escroto, se va a encontrar en muy pequeños centímetros debido a que está enrollado. Se enrolla para no ocupar mucho espacio. Entonces, si podemos observar, el cono eferente, el anterior, es el punto de partida del conducto epididymario. Bueno, mi nombre es Josué Reynoso y pues voy a hoy día a hablarles un poco de la irrigación arterial testicular, como su drenaje venoso, drenaje linfático y un poco entrando a generalidades de la irrigación. Bueno, al hablar o al referirnos de irrigación arterial o testicular, abarcamos tres importantes arterias que nutren a este órgano reproductor masculino. Entre las principales, entre la principal podemos encontrar a esta que se denomina espermática izquierda y derecha, que ambas van a ser ramas de la flecha roja señalada aquí, que es la aorta abdominal. Esta aorta abdominal va a dar sus dos ramas que van a ser conocidas como la espermática izquierda, ya dicha, y espermática derecha. Así también existen dos arterias, se podría decir en un término secundario, que también van a nutrir esencialmente el testículo, que son la deferencial, rama de la vesícula inferior, y esta rama de la arteria hipogástrica, o también conocida en algunos libros y nomenclaturas como ilíaca interna. También tenemos la arteria funicular o cremastérica, rama de la arteria epigástrica, y esta va a ser rama de la arteria ilíaca externa, como le vemos aquí. Bueno, a continuación entonces vamos a introducirnos un poco, o vamos a hablar del drenaje venoso testicular. Y el drenaje venoso testicular, a fines, se puede decir, didácticos, yo lo he dividido en un drenaje en un grupo anterior y en un grupo posterior. Grupo anterior y posterior teniendo un dato referencial, el conducto deferente. Y pues para los anatomistas encuentran una gran importancia a lo que se refiere la vena espermática izquierda y derecha, ya que la arteria espermática izquierda, como lo vemos de aquí, va a drenar en la vena renal izquierda. Lo que no sucede en la vena espermática derecha, que drena en la vena cava inferior. Entonces, también encontramos el grupo posterior que les había mencionado. El que les acabé de decir, tanto espermática izquierda y derecha, van a pertenecer al grupo anterior. Y el grupo posterior va a ser dado por la vena epigástrica, que va a drenar en la vena ilíaca externa. Entonces eso con drenaje venoso testicular. Pasando un poco a inervación y drenaje linfático testicular, encontramos, bueno, voy a hablar un poco de generalidades acerca de la inervación, que obviamente lo podemos ampliar en los libros. Y esta proviene, obviamente, no tenemos un control de producción de testosterona ni de espermatozoides. Por lo tanto, la inervación del testículo va a ser 100% involuntaria, con predominio del sistema nervioso autónomo. Por lo cual va a estar controlado, regulado por el sistema nervioso tanto simpático como el sistema nervioso parasimpático. Una vez visto esta, vamos a ver que se producen dos plexos importantes, que es el plexo espermático, que junto con las venas y arterias espermáticas, siguiendo el mismo transcurso, van a formar la van espermática, vena, arteria y nervio espermáticos. Y también tenemos al plexo deferencial. Cabe resaltar que ambos plexos nerviosos son ramas o pertenecen a los plexos sacros de S2 a S4. Ok, y con respecto a drenaje linfático, encontramos que tenemos, se podría decir que en términos prácticos, refiriendo a los testículos y al denominar drenaje linfático, pensaríamos que su drenaje va a ser disperso en los nódulos pelvianos o inguinales, pues es lo más común por estar relacionados ahí.
pero lo que no tenemos en cuenta es que al tener un origen embrionario un poco arriba de su anatomía, un poco hacia superior, encontramos que los testículos están postnatalmente o antes del nacimiento se encuentran ubicados alrededor de la vena cava inferior, más específicamente a nivel de la separación de la arteria aorta abdominal en las dos arterias ilíacas. Entonces encontramos que, y bueno, también nos hace un poco referencia que tanto su drenaje venoso como su irrigación principal van a ser a nivel de la cava inferior y de la aorta abdominal respectivamente. Entonces el drenaje linfático es igual, no van a drenar en los nódulos inguinales o pelvianos, más bien van a drenar en los lumbares del abdomen o nódulos laterales de la aorta abdominal. Muy buenas noches, doctor Amén. Mi nombre es Abel Kuzmen, yo soy la persona que va a continuar con la exposición de mis compañeros y a mí me tocó el tema de escroto. El escroto es el saco que contiene los testículos. En este saco se va a encontrar un conjunto de testículo, epidídimo y la parte inferior de los cordones espermáticos. Todo esto que acabo de mencionar está contenido en lo que son las bolsas escrotales, que son cavidades individuales del escroto con envolturas independientes. La división del escroto a nivel de la línea media va a estar marcado superficialmente, es decir, por afuera, por lo que es conocido como el rafe escrotal. Estas bolsas escrotales están constituidas por varios planos que reproducen los de la pared abdominal de los cuales están derivados, los cuales son el escroto propiamente dicho, la fascia espermática externa, la fascia cremastérica, la fascia espermática interna y la fascia vaginal. Aquí en la imagen podemos ver lo que les estaba mencionando, que aquí en la línea media vamos a encontrar lo que es el rafe escrotal, que es la línea media que separa al escroto en dos hemisferios, uno llamado hemiscroto derecho y el otro el hemiscroto izquierdo. ¿Ok? Ahora, hablando ya directamente, vamos a hablar de los planos que se producen en el escroto. Primero vamos a hablar del escroto propiamente dicho. El escroto es un saco cutáneo que está formado por dos capas, que una de estas es la piel y la otra es una túnica llamada la túnica dartos. La túnica dartos es una capa fibrosa de músculo liso que origina el aspecto rugoso del escroto. Entonces, todo esto que vemos aquí, esto aquí que tiene este aspecto rugoso, que forma unos pliegues transversales, como dice aquí, es la conocida túnica dartos, porque esta es la que le da esa característica al escroto, es decir, estas arrugas. Ahora vamos a hablar de la piel. La piel es común a las dos mitades del escroto. Es fina, muy extensible, pigmentada y marcada por pliegues transversales. Son los que les había mencionado anteriormente. Está interrumpida por el surco mediano longitudinal, que es el rafe escrotal. Este surco o este rafe escrotal va a formar un relieve que divide superficialmente el escroto en una mitad derecha y una mitad izquierda, como yo les había mencionado, ¿no? Algo que es curioso mencionar, o que es importante mencionar, es que la mitad izquierda del escroto suele estar más baja, debido a que la mayor longitud del cordón espermático y a la altura del testículo izquierdo, ¿ok? Entonces es muy normal que el hemiscroto izquierdo se encuentre más abajo que el hemiscroto derecho. Ahora vamos a hablar de lo que es la túnica dartos. La túnica dartos es una lámina de fibras musculares lisas adherentes a la piel, es decir, que estas están pegadas a la piel. Y representa en el escroto al tejido subcutáneo abdominal. La dirección de las fibras musculares es perpendicular a la de los pliegues transversales de la piel. En la línea media, donde se encuentra el rafe escrotal, el dartos envía una prolongación ascendente en el plano sagital que forma el tabique escrotal, ¿ok? Y determina dos cavidades dentro del escroto, que estas cavidades dentro del escroto van a ser los conocidos
las bolsas escrotales. Arriba de la túnica de Dartos se prolonga o se va a prolongar alrededor del pene, adelante, y está en contacto con el perine por detrás. Constituye al aparato suspensor del escroto, y la túnica de Dartos lateralmente se va a fijar a las ramas isquiopúbicas y se prolonga adelante en el plano subcutáneo de la pared abdominal. Hay que mencionar que cada testículo está rodeado por un saco dartoico que los suspende de las formaciones vecinas. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es la fascia espermática externa. Esta se interpone entre el dartos y el cremaster, que es ya vamos a hablar de él un poco más adelante, al nivel del anillo superficial del conducto inguinal, y se confunde con la ponerosis del músculo oblicuo externo del abdomen. ¿Okay? En la imagen que tenemos aquí actualmente, donde yo estoy mostrando aquí, podemos ver el escroto en un corte frontal que permite ver todas sus estructuras internas. ¿Ok? Entre unas de estas podemos ver, bueno, aquí lo que se ve aquí, lo más externo es el escroto. ¿Ok? Aquí, si se dan cuenta, si pueden ver en mi mouse, la bolsa escrotal izquierda está más abajo que la derecha, que es lo que había mencionado. Tenemos aquí los testículos, tenemos el epidídimo, tenemos los cuerpos cavernosos del pene, tenemos aquí, a este nivel, en este pequeño espacio que se encuentra aquí, podemos ver la fascia espermática externa, a este nivel. Tenemos aquí el pie del pene, tenemos el músculo cremaster, que ya lo mencioné más adelante, y tenemos aquí el músculo inguinal. Esta imagen nos permite ver todo lo que es interno al escroto. ¿Okay? Vamos a hablar de lo que es la fascia cremastérica y el músculo cremaster, ¿no? De donde viene este nombre. Podemos ver aquí en la imagen, aquí ya internamente podemos ver a la fascia cremastérica, ¿no? La que voy a hablar a continuación, y más arribita, como les había mencionado, pues está el músculo cremaster. Ahora, este plano, la fascia cremastérica, está formada por el músculo cremaster, que es un músculo estriado compuesto por un fascículo lateral que se origina del músculo oblicuo interno del abdomen, y está formado por un fascículo medial inconstante fijado a la espina del pubis. Las fibras del músculo cremaster están intercaladas con el tejido conjuntivo fibroso que corresponde a la fascia cremastérica. ¿Ok? Es decir, estos están entrelazados entre sí formando una sola estructura. Esto ayuda a que se complete la capa de la fascia cremastérica, ¿no? Si pueden ver, aquí está el músculo cremaster, y a medida que va bajando se va uniendo con la fascia cremastérica. El músculo cremaster se puede decir que es arrastrado por el testículo durante su descenso al escroto. Es por esto que este músculo empieza en la parte superior y termina con ciertas fibras intercaladas en la fascia cremastérica en la parte inferior. ¿Okay? Vamos a hablar ahorita de la fascia espermática interna, ¿ok? Que es la que podemos ver aquí, es decir, la que está más en contacto con el testículo. La fascia espermática interna se prolonga hacia abajo, formando así la fascia transversalis del abdomen. Rodea al cordón espermático y rodea a la túnica vaginal. Se adhiere a la parte posterior del testículo y del epidídimo, y se solidariza con los planos precedentes. Es así como se configura el ligamento escrotal, que representa el vestigio del gubernaculum testis. Vamos a hablar ahora de lo que es la túnica vaginal. Para eso tengo una foto aquí que podemos ver más toda la túnica vaginal que rodea a esta estructura, ¿no? Podemos ver que todo lo que está aquí dentro, todo esto que está con estas pintas amarillas, forma parte del testículo. Aquí podemos encontrar el seno del epidídimo, la cabeza del epidídimo, el cordón espermático, el conducto eferente, todo esto. Esa capa que lo rodea, toda esa capa que lo rodea, es la túnica vaginal. ¿Ok? Podemos ver aquí que está la línea de reflexión de la túnica vaginal, la cavidad vaginal, ¿ok? La capa visceral de la túnica vaginal, la capa parietal de la túnica vaginal, etc. Ahora, ¿pero qué es la túnica vaginal?
La túnica vaginal es una capa o una túnica serosa que es un vestigio del conducto períteo vaginal. Su capa parietal está separada de la fase espermática interna por un plano celuloso. Su capa visceral se adhiere a la albuginia del testículo formando dos recesos epidídimo-testiculares. Las dos capas del cordón espermático, así como, las dos capas que se forman a partir de esto, se reúnen arriba del epidídimo y por delante del cordón espermático, así como los lados del ligamento escrotal. La cavidad vaginal puede aumentar de volumen por varias razones. Una de estas es cuando se la abre para alcanzar directamente el escroto o cuando se desarrollan en ella derrames serosos o sanguíneos, que estos son conocidos como hidrocele o hematocele vaginales. Ahora, los vasos y nervios que se encuentran en el escroto, tenemos lo que son las arterias cutáneas, que vienen de las arterias pudentas externas, de la arteria femoral y perinales superficiales. Tenemos las venas que siguen a las arterias y van a la vena safena magna o a las venas externas. Tenemos también a las venas del periné y del pene y tenemos las venas pelnianas pudenda interna. Tenemos también los vasos linfáticos, que son tributarios de los ganglios inguinales. Y como nervio tenemos solamente nervios sensitivos que provienen del nervio pudendo. También tenemos lo que es el plexo sacro y de los nervios ilinguinal y genitofemoral procedentes del plexo lumbar. Ahora voy a hablar el interior de lo que se encuentra dentro de las bolsas escrotales. Dentro de las bolsas escrotales, como ya he mencionado al comienzo de mi exposición, aquí se encuentran lo que es el testículo y el epidídimo y los elementos del cordón espermático, que estos se expanden en la parte posterior superior del conjunto, a lo largo de la cara medial del epidídimo. La tuna vaginal los cubre en un trayecto de 1 centímetro aproximadamente y este conjunto adopta en las bolsas una posición mediana, de manera que su eje mayor es oblicuo de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y del medial a lateral. Sin embargo, es muy móvil hasta el punto en que se puede torcer por completo alrededor de su raíz. Es la torsión aguda del testículo que, a menos que se realice una corrección quirúrgica, termina con necrosis de la glándula.